Bueno, oficialmente se está celebrando el descubrimiento, y digo comillas porque ahí había unas personas ya residiendo a gustísimo en América, pero claro, llegó un señor llamado Cristóbal Colón. Con un montón de salvajes extremeños ahí a violar a todo el mundo y a pegarles la gripe y a robarles el oro y a poner y ver una playa bonita y decir, ¿esto cómo se llama? Trujillo, Guadalajara, como Valladolid. Valladolid, venga, a tomar por culo, todo Valladolid. El encuentro de los mundos lo han llamado. Hay que tener unos cojones. El encuentro involuntario, me imagino. Involuntario, claro, es que no entendéis el consentimiento. Aquí había uno de los mundos que estaba tranquilamente haciendo sus putas movidas cuando llegó este hombre. En fin, que puedes celebrar este día llamándolo de otra forma, ¿sabes a qué me refiero? O sea, en plan de día de los cojonazos gigantes, claro. .com o lo que sea, ¿sabes? Día del exterminio de los pueblos originarios, día de la resistencia indígena. Goodbye to you, my trusted friend. Bueno, me llegó este vídeo esta semana. No sé si es un vídeo nuevo, si ya tiene tiempo y, sinceramente, no sé quiénes son estas dos pedorras, pero me trae tanto al pairo que no voy a perder ni 3 minutos de mi tiempo en saber quién es. Al tema, queridos amigos. Creo que un micrófono o una videocámara tendrían que ser objetos que, al igual que un arma de fuego, solo se pudieran poseer bajo licencia y tras haber superado exámenes físicos, psicológicos y de actitud. Digo esto porque cualquiera que vea a estos dos entes y no tenga un criterio formado o información cimentada en el estudio puede ser perjudicado por opiniones completamente falsas y completamente vacías de razón como estas. Ojalá YouTube, igual que censura contenidos sobre las pegatinas que se ponen sobre los brazos, censurase aquellos contenidos que sumergen al personal en ideas desinformativas e ignorantes. Pero es que la cosa es peor. El ignorante tiene disculpa de su ignorancia, que es muy peligrosa. Pero esta gente no es ignorante, es taimada. Usa esa poca inteligencia que les queda para poder seguir manteniendo funciones vitales como respirar o no defecarse encima y transformar y retorcer la realidad para tratar de convencer a otros de sus mentiras. Había unas personas residiendo a gustísimo en América. Vale, esto ya es para empezar. La idea romántica de que los pueblos precolombinos eran pacíficos y armoniosos es una idea alterada que no refleja la complejidad de las sociedades precolombinas. Sí, había guerras y conflictos entre indígenas en América. Las guerras eran comunes en muchas sociedades indígenas y tenían diferentes causas, como la competencia por recursos, la lucha por el poder y el control territorial, o la venganza por conflictos anteriores. Los sacrificios humanos eran prácticas religiosas comunes en muchas de estas sociedades. El grado y la naturaleza de los sacrificios humanos variaban entre diferentes pueblos y esta práctica era parte integral de las creencias religiosas de muchas de ellas. Cito: y con unos navajones de pedernal les aserraban los pechos y les sacaban los corazones bullendo y se los ofrecían a los ídolos que allí presentes tenían. Podíamos hablar de las guerras floridas, que era un tipo de guerra ritual propio de los mexicas. En estas guerras se ponían de acuerdo entre varias ciudades-estado y organizaban combates en los que se capturaban prisioneros de ambos bandos que eran sacrificados ritualmente. Por ejemplo, en la sociedad azteca de Mesoamérica, los sacrificios humanos eran una práctica ritual y se realizaban en grandes templos como ofrendas a los dioses. Los aztecas creían que la sangre humana era necesaria para mantener el equilibrio cósmico y asegurar que el sol siguiera brillando. En los Andes sudamericanos, los incas también practicaban los sacrificios humanos en ciertas ocasiones rituales como parte de su religión. Los sacrificios humanos también fueron realizados por otros grupos indígenas de América, como los mayas, los toltecas y los mixtecos. Los rituales de sacrificio humano en la América precolombina variaban de una cultura a otra, pero en general se realizaban ofrendas a los dioses o espíritus para pedir su protección o agradecerles por los favores recibidos. Los sacrificios, igualmente, podían realizarse en ocasiones especiales, como en momentos de crisis, durante festividades religiosas o como parte de la sucesión de los gobernantes. Esta sociedad que vivía tan de puta madre, que estaba tan feliz y tan contenta, hay que aclarar una cosa a estas dos señoras. Las mujeres eran sacrificadas en algunas sociedades precolombinas de América. Bueno, no sacrificaban a todas las mujeres. Estoy seguro que estas dos elementas del vídeo se hubieran salvado de que les arrancasen las entrañas. Se trataba de tener contentos a los dioses. No vas a sacrificar un engendro como estas dos tipas y que el dios lo viera y dijera, pero ¿qué, con lo que os he dado, qué mierda de sacrificio es esto? O sea, os mando granizo y sequía ya, es que un asco. Decir que los españoles éramos unos
animales iletrados, unas bestias ignorantes, es lo que vende. Pero en total se fundaron de 23 universidades en Iberoamérica. Se fundó la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú, 1551, la Autónoma de México en el 51 también, la de Santo Tomás de Aquino, en Santo Domingo, República Dominicana en 1538, en la ciudad de Guatemala en 1676, la Nacional de Córdoba en Argentina en 1613, Javeriana en Bogotá, Colombia en 1623, es que podríamos seguir, La Habana, Cuba en 1728, decir que éramos unos iletrados, pues bueno, pues queda bien, pero es que realmente en el momento que lo estudias y lo conoces dices, esta gente no tiene ni puta idea de lo que habla. Bueno, pero voy a seguir. Dicen que eran unos salvajes extremeños de Colón, ¿vale? Primer viaje de Colón, 87 tripulantes seguros y 19 dudosos, entre los cuales estaba Diego de la Jara, Badajoz, Pedro Corbacho, Cáceres, Diego de Tortoya, Badajoz, Juan de la Cueva, Badajoz, Juan Morcillo Villanueva, Badajoz, Juan Patiño, Badajoz, Martín de Logrosán, Cáceres, Pedro de Talavera, de Badajoz, y ahí acaba la cosa, 8 en total. No había ni un 10% de extremeños en este viaje, ni un 10%. A violar al mundo. No voy a explicar quién fue Bartolomé de las Casas, pero este sacerdote, al ver lo mal que los primeros españoles trataban a los indígenas, decidió luchar junto con otros teólogos y pensadores para cambiar las leyes y darles dignidad humana. Bien. Bartolomé de las Casas pasó 50 años de su vida luchando activamente contra la esclavitud y el abuso colonial de los pueblos indígenas. A menudo se considera a de las Casas como uno de los primeros defensores de la concepción universal de la dignidad humana, que luego serían los derechos humanos. Como consecuencia de su perseverancia, el rey Carlos I promulgó el 20 de noviembre de 1542 las leyes nuevas. Ellas prohibieron la esclavitud a los indios, se ordenaron que todos quedaran libres de los encomenderos y fueran puestos bajo la protección directa de la corona. Disponían además que, en lo concerniente a la penetración en tierras hasta entonces no exploradas, debían participar siempre 2 religiosos, que vigilarían que los contactos con los nativos se llevaran a cabo de forma pacífica, dando lugar al diálogo que propiciara su conversión. Las leyes nuevas fueron uno de los más importantes aportes al derecho de gentes que efectuó el rey Carlos I como consecuencia de sus conversaciones con Fray Bartolomé de las Casas, encargado de los asuntos de Indias en el 46. En 1542, los críticos de la encomienda logran su propósito mediante la promulgación por parte del rey de las leyes nuevas. El 20 de noviembre, las principales resoluciones fueron: cuidar la conservación, gobierno y buen trato de los indios, varias medidas tendientes a reorganizar y asegurar el buen funcionamiento del Consejo de Indias, el gobierno indiano y las reales audiencias, que los oficiales reales, del rey para abajo, no tuvieran derecho a la encomienda de indios, lo mismo que las órdenes religiosas, hospitales, obras comunales o cofradías, que no hubiera causa ni motivo alguno para hacer esclavos ni por guerra, ni por rebeldía, ni por rescate, ni de otra manera alguna, que los esclavos indios existentes fueran puestos en libertad, si no se mostraba el pleno derecho a mantenerlos en ese estado, que se acabara la mala costumbre de hacer que los indios sirvieran de cargadores, tamemes, sin su propia voluntad y con la debida retribución, que los indios no fueran llevados a regiones remotas con el pretexto de la pesca de perlas, que las encomiendas dadas a los primeros conquistadores cesaran totalmente a la muerte de ellos y los indios fueran puestos bajo la real corona, sin que nadie pudiera heredar su tenencia y dominio, y que se recompensara a los primeros conquistadores y colonos con corregimientos y otras mercedes, que para hacer descubrimientos mediara previa licencia y los descubridores cumplieran con las leyes reales para el tratamiento de los indios. Eso de arrobarles el oro hace cagar a pedales. Es difícil determinar con precisión cuánto oro sacaron los españoles de Iberoamérica debido a la falta de registros exactos y a las diferentes estimaciones que se han realizado. Sin embargo, se sabe que el oro y la plata fueron los principales recursos que los españoles extrajeron de las colonias y que generaron grandes riquezas para la corona española. En eso estamos todos de acuerdo. Se estima que entre los siglos XVI y XVIII la cantidad total de oro extraído de las colonias españolas en América Latina fue de alrededor de 181 toneladas métricas. La mayor parte de ese oro provino de las minas de lo que hoy es Perú y México. ¿Vale? Perú y México son 2 de los principales productores mundiales de oro y plata. En cuanto a la producción actual de estos metales en ambos países, según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos,
correspondientes a 2021, se estima que México produjo alrededor de 85 toneladas métricas de oro y 6.200 toneladas métricas de plata en el mismo año. Por otro lado, se estima que Perú produjo aproximadamente 100 toneladas métricas de oro y 3.500 toneladas métricas de plata en el 2021. En un año, las compañías mineras, las de ahora, extraen más oro y plata de la que los españoles pudimos extraer en varios siglos. Por cierto, ese oro y esa plata se reinvertían en el terreno con hospitales, universidades, conventos e infraestructuras. No salían del país para no volver. Gran parte se quedaba allí, para beneficio suyo. Y es que la ignorancia, en este caso de estas dos tipas, es muy atrevida. Pero en este caso yo creo que no es ignorancia, porque bueno, como digo, estas dos mujeres pueden llegar a vestirse y yo creo que cagar de una manera medianamente salubre. Es peligrosa la ignorancia, desde luego, pero es más peligroso las mentiras taimadas y retorcidas de gente que quiere manipular, controlar, engañar y volver a unas personas contra otras. Sembrar la discordia está de moda. En fin, queridos amigos, espero que os haya gustado. Que tengáis buenas noches, buen fin de semana, sed felices si os dejan. Un fuerte abrazo. Goodbye to you, my trusted friend.